Hola, ¿cómo están? Como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una patología muy frecuente en consulta externa en atención primaria y es el síndrome por atrapamiento del nervio mediano o síndrome de túnel del carpo. Así que los invito a me acompañen hasta el final del video. Ok, lo primero que tenemos que saber para comprender por qué se denomina síndrome de túnel del carpo es saber por qué es su nombre. Entonces, su nombre se debe a que nosotros poseemos en esta área de la mano, en la muñeca, una estructura en forma de túnel que se denomina túnel del carpo, a través del cual pasan diversas estructuras que controlan los movimientos de la mano, que son los tendones, y una estructura muy importante también, que es el nervio mediano, que es el que está directamente implicado en la aparición de los síntomas cuando se comprime o se pinza. No existe generalmente una sola causa para que se desarrolle el síndrome de túnel del carpo, sino que más bien esta enfermedad es ocasionada por la mezcla de varios factores o la reunión de varios factores que lo que hacen es favorecer el desarrollo de este síndrome, como la conformación anatómica propia del paciente, es decir, la estructura ósea de cada paciente puede favorecer que se desarrolle el síndrome más frecuente, que sea más frecuente el síndrome en personas, por ejemplo, que tengan una estructura ósea más pequeña. Básicamente, esto hace la diferencia entre la aparición del síndrome entre mujeres y hombres. Es más frecuente que se genere en mujeres, ya que las mujeres tienen una estructura ósea un poco más pequeña que en los hombres, y esto hace que la estructura del túnel como tal sea más pequeña y se favorezca el pinzamiento del nervio. También hay estados como tal de la fisiología del cuerpo humano, como ocurre durante el embarazo, en el que cambian la distribución de volúmenes corporales y aumenta la presión por el aumento del líquido dentro del túnel, generando que se favorezca el desarrollo del síndrome. También existen enfermedades propias crónicas, como la diabetes mellitus, las enfermedades autoinmunes o la obesidad, en las que se generan factores que pueden favorecer también el desarrollo del síndrome por aumento de la presión dentro del túnel. Es importante también aclarar que existen factores externos como la actividad laboral propia de cada paciente. Entonces, pacientes que tengan o personas que tengan actividades laborales que impliquen movimientos repetitivos de la muñeca o que generen posiciones de hiperflexión de la muñeca pueden favorecer o pueden tener más riesgo de desarrollar el síndrome. Hay otro factor externo como el hecho de haber sufrido traumatismos en el área de la muñeca, ya sea por accidente de tránsito o por caídas que pueden generarse fracturas de la parte distal de los huesos del antebrazo, como el cúbito o el radio. Entonces, realmente lo que hay y hay que tener presente es que puede haber una reunión de factores que pueden favorecer el desarrollo de este síndrome y no una sola causa como causa del síndrome. Bueno, los pacientes que padecen esta neuropatía experimentan clásicamente síntomas derivados de la misma que incluyen hormigueos, parestesias, sensaciones de corrientazos, calambres, frío doloroso, calor, hinchazón, dificultad para realizar pinza o el agarre de objetos, y generalmente o clásicamente están localizados en el territorio sensitivo nervioso del nervio mediano, que incluye los tres primeros de la mano, dedos de la mano y la mitad del cuarto dedo. De acuerdo al estadio de la enfermedad, se van a presentar cierto tipo de síntomas. Normalmente o usualmente es más frecuente que en las etapas iniciales del síndrome el paciente se presente solamente con sensación de hormigueos y calambres en el territorio sensitivo del nervio y que solo se comprometa la función sensitiva. En etapas intermedias puede haber inflamación de la mano y puede haber, corrientazos y hormigueos, pero de características más intensas y con dolor más severo, con limitación funcional. Y en etapas más avanzadas generalmente se compromete la función motora del nervio y la función del control vascular. Entonces, en etapas avanzadas es frecuente que el paciente pierda la habilidad de pinza, entonces se le dificulte, por ejemplo, coger la taza de café, que no sea fácil agarrar o pinzar un esfero o escribir o realizar movimientos sencillos con la mano como la realización de una firma. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con un paciente con síndrome de túnel del carpo en nuestra consulta? Básicamente, para hacer el diagnóstico de túnel del carpo, realizamos básicamente dos tests para confirmar el síndrome de túnel del carpo. Y es el test de Tinel o la prueba de Tinel, que es realizar un golpeteo sobre el trayecto del nervio mediano en la muñeca,
y esa prueba es positiva si cuando realizamos el golpeteo sobre el nervio mediano se recrean todos los síntomas que el paciente nos refiere en la consulta. Hay otra prueba que también utilizamos y es la prueba o el test de Fallen. La prueba del test de Fallen es una prueba en la cual nosotros colocamos las manos a 90 grados sobre una superficie plana durante un minuto, y si durante ese minuto se reflejan o se recrean los síntomas que el paciente nos refiere nuevamente en la consulta, es una prueba positiva. Hay una prueba adicional que es el test de Fallen invertido, que es hacer lo mismo pero de forma invertida, y de esta forma generamos una hiperflexión de la muñeca en donde aumentamos la presión del túnel del carpo y la compresión del nervio, y nuevamente si los síntomas se recrean estaríamos frente a una prueba positiva para un síndrome de túnel del carpo. Realmente no se necesitan más pruebas para hacer un diagnóstico de túnel del carpo. La electromiografía y la ecografía realmente son unas pruebas que utilizamos si queremos graduar la severidad del síndrome para elegir el tratamiento adecuado, o cuando las pruebas que realizamos dentro del consultorio más la anamnesis no son pruebas o test concluyentes específicamente para túnel del carpo. La elección del tratamiento depende principalmente del estadio o del grado de la enfermedad. Sin embargo, es importante comprender que no existe un solo tratamiento estándar o un tratamiento estándar para todo síndrome de túnel del carpo, sino que existen factores propios de cada paciente que se deben individualizar para poder ofrecer la mejor terapéutica que brinde un alivio de síntomas adecuado a cada persona. La recomendación generalmente de tratamiento en las etapas iniciales de la enfermedad básicamente es el uso de algunos medicamentos antiinflamatorios analgésicos y en algunas ocasiones algunos neuromoduladores que ayuden a controlar los síntomas derivados de la compresión del nervio mediano. Adicionalmente se puede apoyar el uso de férulas nocturnas en las que se modifique la postura de la mano de tal forma que esa postura genere una liberación de la presión que se ejerce dentro del túnel del carpo para que el nervio mediano se descomprima. Generalmente hay una buena respuesta siempre y cuando el paciente siga adecuadamente y al pie de la letra las recomendaciones. En etapas intermedias es probable que sea necesario nuevamente recurrir al uso de medicamentos neuromoduladores, que son aquellos que controlan las sensaciones de calambres o disestesias o parestesias que siente el paciente en el territorio sensitivo del nervio, y es probable también que necesitemos apoyarnos en un programa de fisioterapia completa que nos permita la rehabilitación como tal de la mano afectada. Etapas más avanzadas de la enfermedad puede que requieran intervencionismo analgésico mayor, un intervencionismo un poquito más orientado a manejar la intensidad de los síntomas. Es probable que requiramos realización de procedimientos como infiltraciones perineurales. ¿Qué es esto? Las infiltraciones perineurales son la instilación o la inyección de los medicamentos utilizando una guía ecográfica para localizar dónde está y ubicar exactamente dónde está el nervio alrededor de la vaina que recubre el nervio, con el objeto de que el medicamento actúe localmente y mediante su acción química antiinflamatoria descomprima todas las estructuras que están inflamadas y que están generando compresión del nervio. Generalmente tienen una excelente respuesta, es probable que requieran 1 o 2 sesiones máximo, pero en pacientes la experiencia realmente que hemos tenido aquí en el consultorio es muy buena y les va generalmente muy bien. Sin embargo, puede haber un grupo de pacientes que, a pesar de todo el tratamiento y todo lo que hayamos hecho, continúe con las recurrencias de los síntomas. Este grupo de pacientes es indispensable poder determinar si es candidato o no a la liberación quirúrgica o a la cirugía del nervio mediano. ¿Qué se hace en la cirugía correctiva o en la cirugía de liberación de la compresión del nervio? Lo que se hace es cortar una estructura de la que hablábamos al principio, que es el ligamento carpiano transverso. De esta manera liberamos la presión que se ejerce dentro del túnel y el nervio se descomprime posterior a la cirugía. Es importante que sepan que existen 2 vías de abordaje quirúrgico, que es la tradicional abierta o la endoscópica, y la única diferencia realmente es la disminución del trauma en el abordaje endoscópico y una mejora en el tiempo de recuperación postquirúrgico del paciente que se somete a cirugía endoscópica. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Recuerda siempre consultar con tu médico de confianza en caso que presente síntomas relacionados sobre esta o sobre cualquier otra enfermedad. No te olvides de seguirnos en redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.